Presenta Clínica Hacter. Vamos a hablar hoy de los dolores de cabeza, la importancia de los dolores de cabeza, y vamos a hablar de los beneficios de la sonoterapia en los dolores de cabeza. El capítulo de dolores de cabeza o cefaleas es infinito prácticamente, es muchísimo, es muy amplio, muy vasto. Según algunas clasificaciones puede haber más de 100 tipos de dolor de cabeza, pero nosotros vamos a resumir en 2 o 3 que son en la práctica cuantitativamente los más comunes, como son la cefalea tensional. Cuando digo cefalea es dolor de cabeza, la cefalea tensional, la migraña y la cervicocefalea, que esta última es más una cefalea secundaria. O sea, podríamos dividir en primarias y secundarias. Las primeras son las que se originan en la cabeza y muchas veces por causas más que orgánicas, funcionales. Y las secundarias son segundas a un traumatismo, segundas a infección, segundas a esto, segundas a lo otro. Pero dentro de las secundarias, quizás también las cuantitativamente más importantes son las cervicocefaleas, o sea, los dolores de cabeza originados en la columna cervical, originados en el cuello. Nosotros vamos a hablar más o menos de estas 2 o 3 que son las más comunes. Acá trajimos una lámina con algunas características que son simples de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que las cefaleas son uno de los problemas más comunes del sistema nervioso, y yo podría agregar a esto que prácticamente de las estadísticas también sacadas de la OMS, que nos dice que no hay adulto, que el 50% de los adultos prácticamente sufren por lo menos un episodio de dolor de cabeza en el año, lo cual es millonaria la cantidad de posibilidades de dolor de cabeza. Y acá ahí lo dice, ¿no?, que más de la mitad de los adultos han sufrido una cefalea en el último año, y cuando las cefaleas son recurrentes, cuando las cefaleas son crónicas, aparte del dolor de cabeza, se agregan otras cosas, como angustia, como problemas personales, como problemas sociales. Si estás todo el día con dolor de cabeza o tenés episodios cada 2 por 3, se te deteriora la calidad de la vida. Y también, no menos importante, quizás hasta tan o más importante, es la pérdida de horas laborales por ausentismo, porque hay episodios de cabeza que te obligan a quedarte en tu casa recluido y te hace perder horas de trabajo y te hace importantes pérdidas económicas para la persona y para la familia. Ahora, estábamos diciendo que dentro de las cefaleas tensionales, es decir, por estrés fundamentalmente, es aquel dolor de cabeza que cuando la gente se pone nerviosa o se pone estresada, le empieza a doler justamente la misma, ¿no? Y muchas veces dolor de cabeza, que son dolores que generalmente toman toda la cabeza, que toman también la parte posterior de la cabeza. ¿Por dónde está localizado el dolor de cabeza en las cefaleas tensionales o cefaleas por estrés? Es bastante variado, pero muchas veces cuando el episodio es también frecuente, prolongado, entra en las características de que te quita calidad de vida. Porque uno dice, bueno, si hoy tuve un día estresado, me duele un poquito la cabeza, te tomás un analgésico, un antiinflamatorio y se te va. Pero no estamos hablando de ese dolor de cabeza, estamos hablando de dolor de cabeza que no se te va y porque estás estresado. Y muchas veces, presten atención, los que le duele la cabeza frecuentemente por estrés, por las cefaleas tensionales, esas personas pueden ir acompañadas, además del dolor de cabeza, de una dificultad de concentración, pueden ir acompañadas de un poco de pérdida de memoria, pueden ir acompañadas de cierto cansancio, de cierta fatiga, pueden ir acompañadas de un cansancio en la mañana, pueden ir acompañados de acidez estomacal. ¿Alteración del sueño? Alteración, quizás, perfecto, tendría que haber sido la primera que tendría que haber hecho. Alteración del sueño, bruxismo, incluso otros síntomas menos frecuentes, pero que hay que tenerlos en cuenta, hematomas frecuentes. ¿Qué tendrá que ver el dolor de cabeza? Sí, son personas que tienen que pueden tener hematomas frecuentes, que pueden tener zumbidos en los oídos,
creo que angustia, ansiedad, no sé si eso lo dije. Pueden tener, por ejemplo, caída del cabello por estrés, o sea, les duele la cabeza y presten atención a todos estos otros síntomas que acabo de mencionar. Si el que sufre de la cabeza, usted señora que me está escuchando o conoce a algún familiar, tiene alguno de estos síntomas asociados. De cualquier forma, el dolor de cabeza, ¿hay otra placa? Sí, el dolor de cabeza es el leitmotiv. Acá hay otra placa que es un poco de los beneficios de la ozonoterapia en el dolor de cabeza. Esto es las migrañas. Yo hoy voy a hablar, antes de que se nos corte el tiempo, de los beneficios de la ozonoterapia en la migraña, y la próxima voy a redondear lo que es la migraña, porque ahora estaba hablando de la cefalea tensional, pero la ozonoterapia también sirve para la cefalea tensional, sirve especialmente para la migraña, que después la voy a detallar. Entonces, rápidamente voy a decir por qué sirve la ozonoterapia. Sacamos esa placa entonces, por favor. Lo podemos dejar. Uno de los usted me beneficios. dice que la cambien y después me dice que no. Bueno, entonces, uno de los beneficios de la ozonoterapia, que es fundamentalmente en la migraña, y antes de terminar quiero decir que la migraña es otro tipo de dolor de cabeza. La migraña es un dolor de cabeza. Migraña viene de la palabra hemicrania, del griego, que es la mitad de la cabeza. También se llama migraña o jaqueca. La famosa jaqueca son las migrañas. Dolores insoportables. Exacto, que pueden ser dolores insoportables. La jaqueca viene del árabe, fundamentalmente también de media cabeza o parte de la cabeza, aunque si bien puede ser característico de la mitad de la cabeza, la migraña, también te puede doler toda la cabeza. Los dolores son insoportables. Y ahora sí, antes de irme, quisiera mostrar un poco los beneficios de la ozonoterapia en la migraña, que es la normalización del tono vascular. Por eso que es bueno y ayuda mucho al dolor de cabeza, la ozonoterapia, la mejoría de la microcirculación, la eliminación de la hipoxia, la eliminación de la falta de oxígeno que se produce en estos casos, porque hay toda una cuestión fisiopatológica que tiene que ver con temas inflamatorios, con temas nerviosos y con temas vasculares, el mejora del aporte de oxígeno al cerebro y la neutralización del estrés oxidativo. Esta placa y los conceptos de migraña nosotros vamos a seguir un poquito la semana que viene y vamos a seguir ahondando sobre los dolores de cabeza, no solamente de la cefalea tensional, que un poquito desarrollé, voy a desarrollar un poquito más la migraña y también la cervicocefalea, los dolores de cabeza originados por el cuello o columna cervical. Muchas gracias. Ahora sí, ese tema de la columna cervical, esto y la computadora son dos elementos perniciosos, ¿no? Sí, y ciertos trabajos también. Sí, claro. Sí, y ciertos trabajos posturales también. Exactamente. Presentó Clínica Hacter.